Entonces los pañales o delantales que Pablo podía utilizar para limpiarse los ojos o para secar el sudor eran llevados a los enfermos que no podían llegar tal vez a la escuela de Tirano donde Pablo estaba predicando y enseñando la palabra de Dios. Entonces Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo para continuar estudiando acerca de la iglesia del Nuevo Testamento. Los últimos capítulos hemos visto a Pablo en la región de Éfeso, especialmente allí en Éfeso, a Apolos, a Priscila, a Aquila, moviéndose entre Éfeso y Corinto, y Pablo moviéndose entre Éfeso y Jerusalén y regresando de nuevo. Vamos a ver en el día de hoy entonces como una nueva temática dentro de la iglesia del Nuevo Testamento para ver de una vez las cartas que fueron enviadas a la iglesia de Éfeso. Nosotros conocemos la primera carta enviada por Dios vía Pablo a los Efesios, que es una carta que consta de 6 capítulos. Pero también tenemos una carta pequeña enviada por Dios a la iglesia de Éfeso vía Juan desde la isla de Patmos. Así que vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2 y Apocalipsis capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice la carta a los Efesios vía Pablo? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vale la pena aclarar que algunos eruditos, personas que están a nuestro favor, estudiosos de la palabra del Señor, en los idiomas originales y en la manera como estas cosas se transmitieron, que la palabra Éfeso como que no aparece en los manuscritos más antiguos, dando a entender que la carta es una especie de circular que aunque pasa por Éfeso es para ser distribuida en toda Asia Menor, en lo que es la Turquía moderna. En Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ustedes se dan cuenta inmediatamente en la manera como Dios se introduce a la misma congregación, vía Pablo o vía Juan. En la primera carta, la de los 6 capítulos, es una carta que está dirigida a toda la congregación abiertamente, sin ningún intermediario, vamos a decir, ningún anciano o diácono, anciano gobernante, un pastor. Más sin embargo, la carta corta de Apocalipsis tiene que entrar vía el pastor de la iglesia, vía el ángel de la iglesia o vía esa estrella que está a la mano derecha de Jesucristo, según la revelación de Apocalipsis capítulo 1. Entonces, esta iglesia de Éfeso recibió 2 cartas, como ya hemos dicho, de parte de Dios, una mediante Pablo y otra mediante Juan. La carta a los Efesios mediante Pablo consta de 6 capítulos y fue, como dije al principio, una especie de carta circular para todas las iglesias de Asia Menor, que eran muchas, no eran 7 como aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, sino que de todas las que habían, el Señor decidió enviar 7 cartas a 7 iglesias en particular. Pero fue una región muy próspera, de un terreno muy fértil para plantar iglesias. En esta carta, en la carta a los Efesios, vía el apóstol Pablo, entonces nosotros vemos que consta de 6 capítulos, pero que están centrados completamente en el trabajo de Cristo. Somos predestinados en Cristo.
somos redimidos en Cristo, somos herederos por Cristo, estamos unidos por Cristo y disponemos de recursos por Cristo. Y al mismo tiempo vivimos una vida nueva por Cristo. Todo eso más o menos una especie de resumen de la carta circular que Dios envió a los Efesios y a todas las iglesias de Asia Menor a través del apóstol Pablo. Esta carta dispone del plan de Dios para una vida fiel y cómo mantenernos firmes ante las acechanzas del diablo. Los recursos que tenemos son el Espíritu Santo y las armaduras de Dios, las cuales nos ponemos y operamos orando en todo tiempo. Aquí de una vez sobresalta también la forma o la manera como el cristiano se hace un triunfador. Allí se le dice a las iglesias a través de esta carta circular, Camino por los Efesios, que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa debe ser la fórmula para los cristianos del siglo XXI, fortalecerse, cubrirse. No necesariamente decir yo me cubro con la sangre de Cristo. Porque por más que uno diga eso, en el fondo, en la realidad, eso no tiene ningún efecto. Porque eso uno no lo hace diciéndolo. Mas, sin embargo, cuando uno confiesa el ser fortalecidos en el nombre del Señor y en el poder de su fuerza, inmediatamente uno recibe esa fortaleza porque uno sabe dónde encontrarla. Uno sabe dónde buscarla y es muy importante para la iglesia poder tener estas cosas bien claro de que somos fortalecidos en el Señor y que cuando nos vestimos con las armaduras de Dios no hay nada que temer. Por el contrario, el que teme es el enemigo de la justicia que mira nuestra condición de protección desde la cabeza hasta los pies, con el escudo de la fe en la mano izquierda, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en la mano derecha, y el enemigo es el que tiene que huir. Juan, en Apocalipsis capítulo 2, halla la iglesia, la de Éfeso, en otro contexto, después que Pablo escribió esta carta, la que consta de los 6 capítulos. Los falsos apóstoles de ese primer siglo del cristianismo que pululaban por las iglesias eran probados, eran desenmascarados y no eran apoyados por la iglesia de Éfeso. Por eso fue que al principio nosotros hicimos mención del tremendo equipo misionero con el cual Pablo llegó a Éfeso. Allí también hicimos mención de la alianza que hizo Pablo con Priscila y con Aquilas y también la alianza que se hizo con Apolos. Quiere decir que la iglesia de Éfeso conoció a profundidad lo que era un verdadero ministro del evangelio. Ahora estos que aparecían diciendo que ellos eran apóstoles eran probados. Eran probados, como nos enseñó el Señor en el Sermón del Monte, de que los falsos se visten de ovejas siendo lobos para penetrar a la congregación. Entonces, con la observación y con el tiempo, uno prueba y se da cuenta quién es quién y cuál es cuál. Entonces, cuando se manda la carta, ya a finales del siglo I, en el año 95 al año 100, vía Juan en la isla de Patmos, se encontró que la iglesia de Éfeso tenía puntos fuertes, como probar a los que se decían ser apóstoles y que no lo eran. Entonces eso lo desenmascaraba y no los apoyaba, sino a los verdaderos. También la iglesia de Éfeso rechazaba la doctrina de los Nicolaitas, que era un movimiento de buscapuestos. Óigalo bien, era un movimiento de buscapuestos en la iglesia local, queriendo, al igual que los fariseos, ocupar los primeros puestos no para servir, sino para mandar.
Entonces, en la iglesia de Éfeso eso no se utilizaba por la característica de que era una iglesia sufrida, pero era una iglesia que tenía paciencia y era una iglesia que trabajaba arduamente por amor del nombre de Jesús y que no había desmayado. Es decir, la iglesia de Éfeso tenía características donde los falsos apóstoles, los falsos ministros no tenían cabida. Pero también la persona busca puestos para dirigir, para servir, no para servir, sino para aprovecharse del puesto tampoco. Porque allí se trabajaba arduamente por el nombre de Jesús y no desmayaban. Ahora la iglesia, el Señor, cuando le manda la carta vía Juan, encuentra un punto débil y era el abandono del primer amor. Y el Señor se lo dice claramente. El Señor se lo dice claramente con respecto a lo que es esa relación de intimidad con el Señor que nunca se puede perder, ni siquiera en lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia. Para que lo que uno haga dentro de la iglesia no sea algo mecánico o físico o hacerlo por hacerlo. Porque Dios siempre va a medir la intención del corazón con la cual uno haga las cosas. Entonces el Señor procede a decirle a la iglesia de Éfeso que tiene que cambiar de actitud, que tiene que seguir con la misma posición de probar a los falsos ministros, que tiene que impedir que personas como los nicolaitas ocupen puestos de mando para ellos servirse, para ellos mandar y no para servir al pueblo. Pero que la iglesia tiene que seguir siendo sufrida en cuanto practique el amor ágape, tiene que seguir siendo paciente, tiene que seguir trabajando arduamente, no desmayar, pero en ningún momento dejar el primer amor, esa primera intención, esa primavera en la relación con el Señor que comenzó cuando el apóstol Pablo y su equipo llegaron a Éfeso. Vamos a ver que en la carta que Dios le envía vía Pablo, se resaltan dos cosas muy importantes que también se resaltan en la carta que Dios envía vía Juan en Apocalipsis 2. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. No mire, mejor escuche. En él, es decir, en Jesús, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La iglesia en Éfeso tiene que estar claramente convencida del proceso, del orden de la salvación y de la garantía de esa salvación con la presencia del Espíritu Santo, no solo para garantizar esa salvación, sino para garantizar que lo que el Señor salvó, Él viene a buscarlo. Entonces, cuando habla de arras, está hablando de garantía, de algo de tanto valor, que entre comillas obliga a Jesucristo a venir por la iglesia. Entonces habla de posesión adquirida, de los que fuimos redimidos, de los que fuimos comprados. Y que entonces el Espíritu Santo nos ha sellado como que somos propiedad de Él. Y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, sino que somos de aquel que murió por nosotros. Pero en el capítulo 4 de esa carta a los Efesios, vía Pablo, escuche bien lo que dice. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces hay que conectar Efesios 1, 13 y 14 con Efesios 4, versículo 30.
Allí está hablando de la garantía que es el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Pero aquí está hablando de no contristar, de no entristecer por nuestro mal proceder al Espíritu Santo, dando a entender que está la posibilidad de que después de una tristeza del Espíritu, Él termine yéndose de nosotros. Y todo lo que Cristo hizo, entonces se echa a perder. Porque cuando uno vuelve a cometer los pecados que fueron perdonados, me hago transgresor y estoy destruyendo las cosas que el Señor edificó en mi vida. Ahora, noten bien, escuchen esto, cómo es que la carta que Dios envía a la iglesia de Éfeso vía Juan en Apocalipsis 2, en el versículo 5, escuche bien la advertencia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ustedes ven la misma advertencia de Efesios capítulo 4, verso 30. No entristecer al Espíritu Santo con nuestro mal comportamiento, porque con Él fuimos sellados para el día de la redención. Y aquí, si no hay un cambio, voy a remover el candelero de en medio de su lugar. Y el candelero dentro de la iglesia lo que representa es única y exclusivamente al Espíritu Santo, que es la realidad presente, que es el antitipo de un tipo que el Señor puso en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y posteriormente en el templo. El candelero era la única luz en ambos lugares. Y como acabamos de ver, es la única luz de la iglesia corporativa, de la iglesia local, tanto de Éfeso como de la congregación local donde usted y yo nos congregamos, pero que también el Espíritu Santo es la única luz en nuestras propias vidas. Por lo tanto, debemos cultivar una buena relación con el Espíritu Santo para no entristecerlo con un mal proceder, como desafortunadamente lo hicieron Sansón, Saúl y David, por poner tres ejemplos. Sansón terminó sin visión porque le sacaron los ojos. Saúl terminó suicidándose, clavándose él mismo su propia espada, y el Espíritu de Dios apartado de ambos. Y David tuvo la oportunidad de recuperarse, porque en el Salmo 51 también le suplicó a Dios que no quitara su Santo Espíritu. Porque David se había comportado tremendamente mal, como si hubiese sido un pecador vulgar, un delincuente, un impío, y el Espíritu Santo se retira de la persona. Si lo sorprende la muerte, saque usted de la conclusión. Por eso está la advertencia del Señor. Si uno como cristiano, después de ser redarguidos, confrontado con nuestra propia realidad por el Espíritu Santo, insistimos, Él termina entristeciéndose. Primero por nuestra desobediencia y segundo por las consecuencias que vamos a pagar por esa desobediencia. La advertencia es la misma de la carta vía Pablo. Es la misma. El Espíritu Santo puede ser removido de la congregación y quedarse sin su testimonio y sin la posibilidad de ser arrebatado como posesión adquirida. Bendito sea el nombre del Señor. Si ustedes quieren, pueden volver a los dos últimos capítulos de esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento, para que una vez más recuerden el trabajo a fondo que hizo Dios a través de Pablo, a través de Priscila, de Aquila y también de Apolos en aquel lugar y del equipo completo de Pablo.
tanto en Corinto como en Éfeso. Y los extraordinarios milagros que Dios hacía a través de Pablo y el nombre que era magnificado, engrandecido, alabado, no era el de Pablo, sino el del Señor Jesucristo. Y las personas se salvaban por montones, no por Pablo, sino por Cristo. Y la palabra de Dios se dispersaba y se establecía en la vida de cada una de estas personas. Entonces, cuando se mandan ambas cartas, ya las iglesias no están en las mismas condiciones que cuando Pablo estuvo allí. Entonces, algo ha cambiado y el Señor quiere que ellos vuelvan a las primeras obras. Primeras obras que uno hace con la intención de que lo que está haciendo no es para los hombres, sino para el Señor. Entonces vamos a terminar aquí y vamos a continuar en nuestra próxima ocasión hablando de la iglesia de Esmirna. Una iglesia que no sabemos cuál fue el medio que utilizó Dios para plantarla. Probablemente fueron de las personas que se convirtieron en Hechos capítulo 2. Pero no fue el apóstol Pablo, no fue el apóstol Juan, no conocemos. Pero vamos a hablar de la característica de una iglesia que se parece a la iglesia verdadera de este tiempo. Así que lo dejamos hasta aquí, dándole las gracias a Dios y a cada uno de ustedes y esperando vernos en una próxima ocasión. Dios me le bendiga y Dios le guarde.